Hola, hola, muy buenos días, apreciables maestros y maestras, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera cápsula para ir retomando el contenido temático de la unidad número 3. Vamos a revisar pues prácticamente las estrategias diversificadas en función a las necesidades educativas especiales. En esta tercera unidad pues prácticamente vamos a tratar de plasmar en todo lo relativo cerca de las estrategias diversificadas para poder ir utilizando un buen objetivo de cómo podemos ir logrando ir cubriendo las necesidades educativas especiales en torno a todo lo que se puede presentar, ¿no? Las estrategias diversificadas tienen que ir presentado para cada niño con características, intereses, capacidades y necesidades propias, ¿no? Aquí vamos a entender que las estrategias diversificadas tienen una puntualización diferente, o sea, que hay una gran variedad de necesidades educativas especiales y por lo tanto se tiene que implementar una estrategia pues también puntualizada por cada situación, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo estas estrategias que nosotras y nosotros podemos ir utilizando e ir introduciendo dentro del acompañamiento para poder ir generando pues, prácticamente los cambios concretos a favor de la inclusión, a favor de todo lo que podemos ir procesando dentro del acompañamiento y más allá de eso, pues cómo podemos ir permitiendo más fácilmente la resolución ante algunos conflictos, cómo podemos ir exponiendo estrategias y cómo podemos ir consiguiendo que en la comunidad estudiantil vayan potencializando su capacidad y no tengan que en algún momento ir dejando el ámbito educativo, ¿no? Estas estrategias diversificadas pues prácticamente tienen el objetivo de ir creando pues, un análisis integrativo acerca de los cambios y modificaciones y cómo podemos ir planificando y generando una metodología de partición dentro del aula, dentro de la institución educativa, ¿no? De manera que vayamos promoviendo pues, prácticamente una inclusión, ¿ok? Y más allá de eso debemos de ir viendo todo lo que vamos a ir trabajando mediante las acciones dentro de la intervención en el aula, que prácticamente lo procesábamos dentro de la unidad número este, 2, que es trabajar un ambiente adecuado en el aula, ¿no? Cuando nosotros empezamos a aperturar esta parte de generar espacios adecuados para el aprendizaje, generamos prácticamente inclusión hacia con el colegiado, ¿no? Generamos condiciones para poder aplicar cualquier actividad, para conseguir un ambiente dentro de esta parte muy participativa y generamos prácticamente a ir implementando todas estas variables que podamos ir creando y conformando para que el alumno, la alumna, genere un aprendizaje dentro del mismo salón de clases, ¿no? Dentro de esta particularidad también es como que muy interesante dar una versión muy analítica a las aulas tradicionales que comúnmente se presencian, ¿no? Entonces, podemos ir viendo dentro de las aulas tradicionales cómo es el tipo y metodología pedagógica y cómo nosotras y nosotros podemos hasta este punto intervenir y generar un proceso de atención diferente, ¿no? En cómo podemos ir aclimatando, en cómo podemos ir generando un ambiente adecuado dentro del salón porque prácticamente necesitamos que ir viendo las primeras integraciones dentro del colegiado, debemos de trabajar con esta parte de las recomendaciones y más allá de eso, cómo podemos promover una selectividad ante las esta parte de las diversidades en necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo toda esta puntualización, aclimatar todas las cuestiones ante las necesidades, ¿no? Y cómo cambiar el ambiente del aula, pues también es tener en cuenta qué material vamos a utilizar, si va a ser visual, auditivo, cómo vamos a ir pues, prácticamente promoviendo la parte kinestésica dentro de la clase, cómo vamos a ir anclando la atención de las y los demás entre los temas, ¿no? Y qué material sensorial vamos a ir utilizando, si va a ser algo dentro de
la vestimenta, el tacto, la vista, el movimiento, el gusto, el olfato, etcétera, ¿no? Y para ir planificando cada una de estas partes tenemos que ir viendo las cualidades e integraciones de esta parte de las estrategias diversificadas, ¿no? Entonces hay que ir aperturando mucho esta relación funcional, hay que ir generando una actitud como docentes también un poquito más diferentes y más allá de esto, dentro de las adecuaciones del aula, tenemos que ir buscando toda la aplicación general, cómo vamos utilizando los manipulativos, cómo evaluamos los progresos, cómo creamos un ambiente positivo en clases, ¿no? Y más allá de eso, pues prácticamente debemos ir viendo dentro de todas estas diversificaciones cómo podemos generar los canales de la comunicación, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que ir viendo toda esta parte de la actitud, la motivación profesional, qué recursos puedo utilizar yo para cada discapacidad, ir viendo las estrategias selectivas, ¿no? Y algo que es bien interesante dentro de materiales manuales, ustedes van a encontrar ejemplos, van a ir viendo algunas estrategias por cada discapacidad o diversificación entre necesidades educativas especiales. Más allá de eso, pues prácticamente ir abarcando una estrategia pedagógica, ¿no? La educación tiene que ir cambiando, entonces por cada una de estas cuestiones debemos de ir trabajando muchas alternativas, ¿no? Debemos de ir revisando toda esta parte de la identificación, prevención y atención, también los trastornos del comportamiento, tenemos que ir generando pautas selectivas, debemos de ir viendo qué grupos se van vulnerando, cómo podemos ir viendo los trastornos generalizados por el desarrollo, ¿no? Y qué estrategias tenemos que ir implementando para dar más apertura y más conectividad hacia el mundo del aprendizaje, ¿no? Entonces, esto de lo diversificado, pues en realidad tiene muchas pautas, muchas puntualizaciones. Tenemos que ir viendo todo lo que podemos ir cuestionando mediante la metodología de los métodos que también vienen dentro de un proceso integrador, ¿no? Y más allá de eso, cómo podemos ir conectando cada una de estas pautas, cada una de estas interacciones, y a raíz de eso, pues también, pues coayudar y también implementar metodologías adaptativas, metodologías muy inclusivas y adaptativas para el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Estas estrategias diversificadas, dentro de las puntualizaciones, pues van a tener mucho material, van a tener mucho protagonismo, este tipo de acompañamiento, y más allá de eso es la exigencia que también tenemos que ir por establecerlo, generando creatividad y mucho interés dentro de nuestro campo profesional, ¿no? Entonces, hay algo muy importante dentro de todo esto, tenemos que ir formulando, analizando, viendo cómo podemos ir previniendo y cómo podemos generar pautas muy selectivas dentro de las necesidades educativas eh, que se vayan presentando en esta funcionalidad especial. ¿Ok? Y pues prácticamente dentro del establecimiento del manual también viene la ludoterapia, algunos intereses naturales, cómo podemos generar también apertura hacia las estrategias por área, ¿no? Lo verbal, kinestésico, el tipo de aprendizaje, ¿no? Y cada una de estas características que en su momento también van dando herramientas que van a ir facilitando el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Ok? Y todo esto relativamente lo vamos a ir revisando durante la clase crónica, entonces si en algún momento se les presenta alguna duda, comentario y o aportación, pues quedo atento a cada una de esas generalidades que nos puedan presentar cada uno y cada uno de ustedes y inclusive me pueden escribir a profesionales para algún momento se presente algún otro tipo de dudas, ¿ok? Entonces, de manera general y extensiva, de esto va a trabajar mucho esta parte de las estrategias diversificadas. Y pues en su momento vamos a ir extendiendo y generando mucho más apertura hacia el contenido. Cuídense mucho, nos estamos viendo entonces a la próxima. Luego.